Yo les cuento que las últimas 2 veces la Champions se la ha ganado el Barcelona. Y aunque tenemos a alguien de Colombia jugando en el Real Madrid, este equipo jamás se ha ganado este campeonato. Es bien interesante tener en cuenta además que el equipo que más veces se ha ganado ese campeonato es el Lyon, que lleva 8 veces ese triunfo, más de la mitad de los torneos que existe de este campeonato. Pues les cuento, antes de la foto vi algunas caras sorprendidas porque me imagino que estaban pensando efectivamente en el Real Madrid. Pero yo les estoy hablando de fútbol practicado por mujeres. Bueno, el fútbol practicado por mujeres es el tema con el que quiero hoy iniciar esta charla, porque además Bucaramanga es un espacio muy especial para esto, lo podremos ir viendo más adelante. Además, hoy es una fecha muy especial, porque casi exactamente hace 8 años el Atlético Bucaramanga jugó su primer partido contra Envigado Fútbol Club. 8 años, escuchen bien. De nuevo les digo, estoy hablando de fútbol practicado por mujeres. Yo soy historiadora, la verdad. Futbolista no soy, pero en búsqueda de trabajo nos ha pasado a todas. Terminé en la Universidad de Cundinamarca, a las afueras de Soacha, dando historia del deporte y la educación física. No quería que la clase fuera aburridísima para la gente, así que me puse a preguntarles qué era lo que más les interesaba. Entre esas preguntas lo que me di cuenta es que les encantaba el fútbol. Entonces pues dije, vamos a investigar sobre fútbol para que tengan algo que les guste. Pues había muchísimos textos, eso sí, miles y millones de textos del fútbol, del dorado, de todo. Pero ¿qué pasaba? No había un solo texto donde se hablara de mujeres. Y pues la mitad de las personas de la clase eran mujeres. Yo no podía dejar sus experiencias, sus vidas fuera de la educación. Entonces dije, miremos qué es lo que hay. Eso era por allá en el 2016. Para esa época los hombres llevaban 68 años en Colombia de liga profesional. Las mujeres todavía no tenían una liga profesional. Esa llegó profesional además hasta el 2017. Entonces yo dije, bueno, esto está muy raro. Me puse a mirar y me di cuenta, me sorprendí bastante, que las mujeres llevan jugando fútbol desde que el fútbol existe. Porque este deporte, como lo conocemos, tiene una fecha de inicio como que se le da icónica, que es 1863, cuando se funda la Asociación Inglesa de Fútbol. Se funda esta asociación y ya para 1880 hay registros de mujeres jugando fútbol. Y para 1892 hay un partido de mujeres en Escocia. Las mujeres están jugando fútbol entonces desde siempre. Vale la pena también recordar que el primer equipo de fútbol practicado por mujeres del que se tiene registro se llamaba British Ladies Football Club. Y no es de más decir que la fundadora fue una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres, Nettie Honeywell. Esta mujer se puso a organizar el fútbol, a organizar partidos, a buscar estrategias de cómo íbamos a hacer para que las mujeres jugaran fútbol desde el inicio del deporte y logra en ese mismo marco para 1895 organizar un partido con más de 10.000 personas viéndolo, ¿no? O sea, estamos hablando, esto estaba empezando grande. Y resulta que a pesar de ese prometedor inicio del fútbol practicado por mujeres, para 1902, menos de 10 años después de ese partido, la Asociación Inglesa de Fútbol manda a prohibir el fútbol practicado por mujeres. Y ahí, cuando yo leí eso, dije, yo no puedo soltar esto, porque no se trata solamente de fútbol, que ya sería suficiente. Se trata de la libertad de las mujeres, de la libertad de todas las personas por practicar el deporte que quieran. La historia del fútbol se ha escrito a partir de la exclusión. Se ha excluido a las personas, a las mujeres, a las disidencias de género, es decir, a los hombres trans, a las mujeres trans, a las personas no binarias, se les ha impedido jugar fútbol. Además, a las personas negras e indígenas también se les ha invisibilizado. Este deporte se centra principalmente en la fuerza, la resistencia y la competencia en la mayoría de los países. Características que no se le permiten a las mujeres y a los cuerpos feminizados. De esta manera, excluyendo a las personas del imaginario de la historia, es que se construyen roles de género, se inventa que los hombres son más fuertes y se hace creer que ninguna de estas personas han estado jugando fútbol, lo cual es falso. Por eso no se habla que para la década de 1940 había mujeres jugando fútbol en Colombia y que para 1949, apenas un año después de la profesionalización del fútbol practicado por hombres, ya había
2 partidos, por ejemplo, que habían sido registrados en prensa nacional, uno en Cali y otro en Barranquilla. Además, tampoco se cuenta que en la década de 1970 hubo un torneo de fútbol en el Valle del Cauca y que el equipo que lo ganó era principalmente de mujeres negras. Si creemos que a las mujeres, que a las disidencias de género, que a las personas negras y a las personas indígenas no les interesa el fútbol, le dejamos este espacio de disfrute a un grupo muy pequeño de personas. Y esto es algo que no podemos permitir. Además, Bucaramanga, la sede del TEDx, es un lugar icónico en Colombia, por ahora. Pues el primer registro, insisto, encontrado, nos faltan muchos por encontrar, es de un partido de mujeres jugado en 1942, acá en Bucaramanga. Ese partido muestra el interés desde antes de la profesionalización del fútbol practicado por hombres de mujeres por jugar fútbol. Así, también es Santander una sede muy importante, porque en la primera selección oficial de fútbol practicado por mujeres que tuvo Colombia, que estuvo en 1998, 2 jugadoras de esa selección eran de la Liga Santanderiana, María Peña y Nancy Mora, que está acá. Les cuento entonces que estas mujeres llevaban más de 10 años ya jugando fútbol en las ligas regionales que desde la década de 1980 estaban organizándose en condiciones terribles. Si las mandaban a torneos, que ya era bien complejo, las mandaban a hoteles tan malos que en vez de sábanas les daban manteles. Si jugaban en canchas, las canchas estaban llenas de grietas, generando un alto nivel de lesiones. Y además, si les llegaban a prestar canchas, que jamás era el estadio, para que jugaran fútbol, se las prestaban o al sol del mediodía o en la oscuridad de la noche. Entonces, a jugar sin sombra o a jugar con la luz de los carros y las motos que podían llevar. Estas fueron las condiciones en que las mujeres por décadas en Colombia estuvieron jugando fútbol. Acá vemos una foto de la selección de 1998, perdón. Entonces, como vemos, en Colombia llevan décadas jugando. En el 42, como les dije aquí en Bucaramanga, en el 49, como les dije, en Cali y en Barranquilla. Y también pasa algo muy interesante. En 1951 viene un equipo de Costa Rica de mujeres a jugar un partido de exhibición. Este partido iban a ser pues, partidos pequeños en diferentes regiones del país. Cuando iban a llegar a Bogotá, se empieza a discutir en prensa nacional por primera vez si las mujeres tenían derecho o no a jugar fútbol. Se empezó a hablar de la capacidad de las mujeres para jugar fútbol y se les empezó a prohibir. Después de esto, casi no hay registro en prensa nacional de mujeres jugando fútbol. Esto es para la década de 1950, que va de la mano con lo que sucedió en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil y en Alemania Federal, el fútbol practicado por mujeres fue en esas décadas prohibido por ley. Las mujeres no podían jugar fútbol. En Alemania se argumentó que las mujeres se iban a masculinizar y perderían su deseo natural de reproducirse. De nuevo, estamos hablando de estereotipos, de unas mujeres débiles y listas para la reproducción únicamente y unos hombres fuertes y poderosos. El deporte ha construido estos roles y por eso tenemos que transformarlos. Siguen comentarios misóginos, es decir, sabemos que, aunque estos comentarios que les acabo de decir sobre las leyes en Alemania fueron en la década de los 50, yo creo que la mayoría recordará cómo después de excelentes triunfos a nivel internacional de equipos de mujeres, personas del fútbol practicado por hombres salen a la prensa a hablar sobre las mujeres, a hablar sobre su sexualidad, a hablar sobre su comportamiento, a cuestionar su físico, algo que no ocurre con el fútbol practicado por hombres, ¿no? Entonces se les empieza a cuestionar a ellas su actuar, se amplían discursos misóginos, se amplían discursos lesbófobos y se mantiene esta discriminación. Por eso, no podemos olvidar que el fútbol practicado por mujeres se ha construido a partir de la autonomía. Han sido las jugadoras mismas las que han organizado sus torneos, las que han creado sus clubes, las que han luchado por poder jugar fútbol. Por eso mismo, como inició esta charla, se habrán dado cuenta, yo no hablo de fútbol femenino, porque no hay nada de femenino en este deporte, no hay nada de masculino. Las mujeres han luchado porque el deporte sea exactamente igual. La investigadora Carmen Real habla de fútbol jugado por mujeres, por hombres, por disidencias, porque las mujeres lucharon para que el partido fuera
el mismo tiempo, el balón fuera el mismo, la cancha fuera la misma. No hay una característica femenina o masculina en ninguno de los dos deportes. Por eso, yo les invito a tropezarnos en el lenguaje y a pensar, cuando hablamos de fútbol, a secas en todas las personas que quieren jugarlo. Muchísimas gracias.